light of glory, we rise up to tell the story. Voices blend in a mighty sound, heaven's gates where joy is found. Brothers, sisters, hand in hand, like a wave across the land. Hearts are singing, souls ignite in the warmth of love's pure light. Glory rise and feel the power in this joyful sacred hour. Hearts are lit. David, el director, en representación del colegio, el Antonio de Nebrija, ¿verdad? Estos niños y estas niñas ya se van al instituto. Entonces están intentando exprimir todo lo que pueden, ¿verdad?, para descubrir la cultura y el patrimonio de su ciudad, que es Lebrija. Además, ellos llevan casi 2 meses trabajando a Juan Peña Lebrijano como personaje ilustre, cantaor, flamenco, y llevan mucho tiempo esperando a poder estar con Juan Peña Cortés, su hijo, y lo que quieren es saber de él, vale, descubrir, investigar, porque para ellos ha sido todo un hallazgo. Bueno, yo agradeceros todos que hayáis pensado en la figura de mi padre como artista y estoy aquí en primer lugar para que yo soy un poco el testigo de algunas cosas que él se ha vivido como hijo y como además era una persona muy llegada a mí, era una persona que estaba muy unida a mi padre. Y he estado en casi todos los acontecimientos que ha ocurrido a lo largo de su vida. Mi padre era un hombre que trabajaba muchísimo y no he estado siempre con él, porque viajaba mucho y tenía mucha expectación cada vez que hacía un trabajo, ¿no? Y bueno, como sabéis, yo, si no lo sabéis, yo no me dedico a cantar, pero soy un melómano, me gusta mucho la música. Casi toda mi familia, como sabéis, son músicos. David, el pianista, es músico, mi primo Pedro es guitarrista. Y bueno, yo me dedico a una cosa muy ajena al flamenco, pero no tiene nada que ver mi profesión con mi forma de vivir, mis sentimientos y por lo que yo he vivido. Yo soy abogado de profesión hace ya mucho tiempo. Creo que cumplo los 26 años ya como profesional de la abogacía. Pero estoy muy comprometido con todos los acontecimientos de mi padre. Voy a recoger todavía el premio. Soy el presidente de la asociación El Legado Juan Peña Lebrijano y bueno, me he presentado un poco. Ahora yo quiero que, en medida de lo que tenéis pensado, me hagáis preguntas y así hacemos un juego, ¿verdad? Nos jugamos sobre preguntas y repreguntas y así lo hacemos más dinámico la reunión. Así que la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo nació tu padre, Juan Peña Lebrijano? Buena pregunta. Mi padre nace aquí. Mucha gente y la Wikipedia a veces se equivoca y dice que es Utrera. Pero mi padre nació aquí, en lo que es el barrio Sin Ley. Ahí hay una placa que él nació el 22. Hay alguna distorsión entre las fechas y te voy a explicar por qué, es curioso eso. Porque en principio él tiene el 22 de agosto del 41, ¿vale? Pero parece ser que nació un poco antes. Lo que pasa es que se escribió el día 22. Mi padre se sitúa aproximadamente solo a principios de agosto. Lo que pasa es que anteriormente no se podía escribir, no se escribía de la misma forma que hoy se escribe en el registro civil los nacimientos, ¿vale? Pero nació sobre esa fecha. Y te voy a dar una particularidad que te va a gustar. Mi padre nació albino, es decir, mi padre era muy rubio, con los ojos muy claros. Tan rubio que era blanco de pelo. Entonces había una suspicacia en aquella época de Lebrija, y así nos vamos a reír un poco. Es que Pedro nació muy moreno, que era el hermano. Entonces cuando nació, mis abuelos eran muy morenos. Cuando nació mi padre, pues mi abuelo le daba un poco de vergüenza, porque pensaba que iban a pensar que ese hijo no era suyo. Me explico, porque nació completamente albino. Albino me refiero que era de pelo blanco. No, ya se puso después rubio, se mantuvo rubio toda su vida. Mi hijo nació rubio, pero no se ha mantenido. Así que el asunto ese, y ya te hago una relación importante, pues mi abuela pensó eso, pero después nació Tere, y Tere era igual, era rubio. Entonces eso ya calmó un poco la suspicacia de él.
le decían Juanillo el inglés. Mi padre le decía Juanillo el inglés. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Nació en el seno de una familia humilde o acomodada? No, muy humilde. Mi madre nació, su padre era tratante de ganado, era un gitano, que las profesiones de los gitanos cuando llegan a España, y así te interrelaciono también otra, eran muy limitadas. Ten en cuenta que mi abuelo y sus hermanos, ellos venían de Ronda, ¿vale? Mis ancestros son de Ronda. Y curiosamente, y esto lo escucharé alguna vez, nos llaman los negros de Ronda. Y es precisamente porque son antítesis. Nosotros somos todos rubios con los ojos claros. No me mires a mí, porque yo también tengo madre, ¿me entiendes? Pero la mayoría de mis familiares, voy a sentar un poco, ¿vale? La mayoría de mis familias son rubios con los ojos claros, pero son gitanos con rubios con los ojos claros. ¿Me explico? Mi tío, mis primos, la mayoría son así, mis otros primos. Lo que pasa es que mi abuela decía que los gitanos de verdad de la India, los que provienen de la India, eran rubios tostados, decía la abuela, y con los ojos claros, ¿me entiendes? Toda mi familia se caracterizan por tener ojos claros, celeste o verde, ¿sabes? Yo no, porque mi madre era muy morena, ¿vale? Y sí, era un hombre humilde, era un hombre humilde, tenían para comer, no es que estaban debajo de un puente, eso no. Pero hizo algo importante, que es lo que debemos de tener en cuenta. En aquella época, estamos remontándonos sobre los años 40, en Lebrija, fue el único gitano que llevó a sus hijos a estudiar, ¿vale? Tenéis que entender la sociedad en ese momento. Entonces a mi abuelo lo tomaban como loco, porque mi tío terminó una carrera. Mi abuelo le entró una cosa que se llamaba la fiebre en Malta, y entonces Pedro, que era el mayor, pues estaba empezando el primero de medicina. Estamos hablando de los años 40 y 50 en Lebrija. Era una sociedad completamente agrícola y era una locura pensar que en el seno de una familia gitana pues estuviesen los niños estudiando. Mi padre terminó lo que es el bachiller y no hizo más porque nació con ese ímpetu de ser un artista en su familia. Mi tía Tere sí terminó parte de su... y fue periodista y sigue siendo periodista. Así que sí que eran humildes, unas personas modestas más que humildes. ¿Alguna pregunta más? ¿Su familia tenía orígenes flamencos? Siempre. Es decir, su madre derivaba de los Perrates de Utrera y son personas que han estado muy relacionadas con el cante. Utrera es de donde le deriva, sin tener un perjuicio de ronda. Es decir, nosotros que éramos rondeños, ¿me entiendes? No se tienen muy significativamente los cantes de que provienen de la familia del padre, ¿no? De Ronda. Me imagino que cantarían, pero intrínsecamente eran de Utrera. En Utrera, los Gaspar de Utrera, Perrate, Turronero, todas estas partes son primos suyos. Bambino, era primo también de él, Fernando y Bernarda de Utrera también les corresponde en parte. ¿Me explico? Sí, su madre era cantadora. Y mi padre se influye mucho de su madre. Tenía una tonalidad distinta y eso lo caracteriza durante mucho tiempo su cante, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenía hermanos Sí. y primos a qué les gustaba jugar juntos? ¿Cómo? ¿Tenía hermanos y primos a qué les gustaba jugar juntos? Bueno, mi padre dice de pequeño era muy travieso, según tengo entendido, era muy travieso, entonces sí, ella tenía su infancia fue, él dice en algún cante, ¿no?, que su casa era un Belén de fantasía, no sé si la había escuchado en algún cante. Su hermano era más serio, era más talentoso, que dicen los mayores. Mi padre era una persona muy inquieta desde pequeño, es decir, era muy travieso, jugaba mucho, gastaba bromas con los primos. Vivían enfrente, en las casitas de lo que hoy es la avenida Doctor Fleming, cuando se trasladan, hoy donde está el bar Mostito, no sé si tú, la esquina, por el siguiente esa era la casa donde ellos vivieron, casi después, primero nacía, él vivió, curiosamente, la primera vez, él nace en el barrio Sisley, ahí, después se desplaza a una casa que es justo la que está arriba del bar Palaustre, donde viven ellos, eran donde mi abuelo vivió un tiempo, y ya después
pues hicieron lo que se llaman las casitas baratas y se fueron allí a vivir. Y ya allí, casi prácticamente de allí sale, digamos, para hacer el mundo, ¿no? Se desplaza desde allí a hacer el mundo. Sí, tenía fama de ser juguetón, ¿sí? Tenía fama de ser juguetón, no quería estudiar, le costaba trabajo, en fin. Pero tenía otra cosa en su mundo, ¿no? Tenía otra cosa en su cabeza. ¿Alguna pregunta más? ¿En qué colegio estudió? ¿Cómo te le daban los estudios? Le daba muy mal, estudiaba muy mal, porque además de hecho estudió en lo que es el grupo, que es justo que está arriba, donde están las casitas baratas, y él no era, yo cuando le veía las letras, cuando él escribía, tenía una letra preciosa, mucho mejor que la mía, y yo ya era universitario y no tenía nada que ver, escribía muy bonito, tenía además se dedicaba a escribir mucho. Tiene libretas y libretas de ideas hechas, ¿no? Él sale con 16 años de Lebrija, o sea que él estudió hasta 16 años. Él no quería estudiar porque él se empezó a hacer la mili, cuando ya empezó a hacer la mili, ya él cantaba. Mi abuela decía que cantaba justo en una bóveda de la escalera para escucharse él. Y la abuela decía que bien va a cantar mi Juan, que bien va a cantar. Porque eso se entonaba, él escuchaba. La abuela escuchaba, la abuela María sabía muy bien de entonaciones. Lo primero que hay que saber del cante es que el cante no son gritos. Muchos cantadores gritan demasiado. El cante decía mi padre que estaba aquí, o lo tenía o no lo tenía. El grito no es el cantar. Nadie canta gritando, no debe. El cante te tiene que llegar de una forma natural, como el que habla, en realidad, ¿no? No es que hable cantando, pero sí es verdad que el cante, como ya te digo, él se ensayaba solo. Y después era muy buen guitarrista. Curiosamente visto, él empezó con su hermano, el maestro Penaca, los dos tocaban la guitarra, había una guitarra en casa. Entonces cuando Pedro se ponía a estudiar en Sevilla, en el Santo Ángel, que ya después hizo magisterio, por el hecho de que no podía continuar una carrera más extensa por la enfermedad de su padre. Pero tampoco trabajó, no sé si me explico. Salió el abuelo de su enfermedad y ya él se animó, terminó la carrera de magisterio y fue un director de centro y en fin, de colegios, ¿no? Se llevó toda su vida, pero también tocaba la guitarra. Había una guitarra y cuando él se iba entonces cogía la guitarra. El hermano se mosqueaba. Decían que la guitarra que no la tocara Juan. Y mi padre tocaba muy bien la guitarra. De hecho empieza tocando la guitarra con un espectáculo de La Paquera. La Paquera llega a casa de mi abuela y le dice, él lo dice en una entrevista, dice, me han dicho que tú tienes un hijo que toca muy bien la guitarra, y pensaba que era Pedro. Pedro estudiaba más, era más talentoso. Pedro era más en su sitio, ¿sabes? Más de su sitio en el sentido que era más formal para lo que hacía. Mi padre era muy divertido y su cante es muy divertido. Yo creo que a partir del cante de mi padre, el flamenco empieza a ser divertido. Antes no lo era muy trágico. No sé si ahora hablamos de eso, pero en realidad él hace muchas innovaciones, que ahora lo explicaré si me la preguntan. ¿Me explico? El cante era de una forma, él rompe esas formas y cambia un poco el espectro de lo que es el sentimiento flamenco. Pero bueno, efectivamente, ya te digo, terminó y se fue a Madrid temprano, se enroló en muchas cosas que ahora lo explicaré. Si no me lo explicas, después yo lo explico. ¿Alguna pregunta más? ¿De pequeño tenía muchos amigos y amigas? Bueno, él, verá, era un hombre muy afable. Amigos no tuvo mucho en realidad porque empezó a trabajar desde muy pequeño. Entonces sus compañeros son hoy día los que son artistas. Me explico, sus amigos eran los artistas. Él tenía mucha amistad, o ha tenido mucha amistad con escritores, ¿no? Con gente, con personas que han hecho letras y que han hecho libros, ¿entiendes? Son literatos, eso sí se reunió él. Pero era tan inquieto que él estaba todo el día estudiando música. ¿Entiendes? Yo no vi nunca a mi padre descansar, hasta los últimos días de su vida estaba con ideas, ¿no? Era un hombre que creo que cada vez irá tomando más importancia dentro del flamenco, porque ha hecho cosas que no ha hecho nadie, utilizando el flamenco, claro, que era su modo de vida y su forma de pensar, ¿sabes?
Así que sí, sus amigos eran los artistas que hoy podéis conocer, ¿no? Por decirte, Paco de Lucía era amigo suyo. Ten en cuenta que el primer disco que se hace con Paco, Paco toca la primera vez, Paco de Lucía toca la primera vez con mi padre, con un disco que se llama Sevilla Cádiz, que entra Niño Ricardo y Paco de Lucía. Y después hay otro que se llama, con la colaboración especial de Paco de Lucía, Lebrijano con la colaboración, que es el segundo. Ya después Paco inicia otra carrera, ¿me entiendes? Pero el primer disco que se graba con Paco de Lucía, por ponerlo un ejemplo, es en el 68, que es un disco que lo podéis ver, está aquí, es un disco que se tiene de mucha referencia. Yo creo que el Lebrijano es muy olvidado y muy temido, no sé, porque al buscar la verdad se va viendo que hay cosas que no se han olvidado o se han ignorado, pero están ahí. ¿Alguna pregunta? Preguntadme, porque si no puedo contestar a todo. ¿Crees que su familia la apoyó por su gusto por el flamenco? Bueno, el tema de la familia, tú ten en cuenta que su madre era cantadora, ¿vale? Y su padre lo apoyó después, es decir, cuando él ya salió, compraba todos los discos, el abuelo compraba todos los discos, todos los discos, él reúne varios discos al principio, era muy fácil grabar un disco, hoy día no es así, hoy día tienen que ser al contrario, tienen que ser famosos para grabar algo. Y hay otros medios, entonces no podéis, tenéis ustedes que trasladaros a los años prácticamente 60, que es cuando él empieza a grabar. Él tiene más de 38 discos, es decir, que es de los más fructíferos en el mundo del flamenco, tenéis 38 o 39 discos, aparte de las recopilaciones, una cosa exagerada. Y él empieza con unos singles que están por aquí, los singles eran dos temas por una primera cara y dos segundas. Empieza a salir en la tele, si vais a ver, si conocéis en YouTube, empieza a haber mucha aparición en televisiones, Él es el que empieza a abrir. Yo creo que había un concepto que yo quiero que lo tengáis como un símil. Él empieza a ser, antes eran cantaores, y empieza a ser, según mi punto de vista, el primer artista flamenco. Son dos cosas distintas. Antes había cantadores de flamenco y él empieza a ser el primer artista flamenco. Después le siguen otros, pero el primer artista. Tened en cuenta que hasta sus discos, los nombres de sus discos empiezan a ser distintos y empiezan a tener algo telemático o temático, ¿no? Antes era el cante de Fosforito, el cante de no sé qué. Él ya le puso nombre a los discos de Sevilla Cádiz, Tierra, Persecución, que eran otra forma de pensar en el flamenco. Y él hace apertura un poco un nuevo concepto que después se desarrolla ya en los años 80 con un disco que culmina. Tened en cuenta que el flamenco a hoy día está, pues como lo tenemos todos, ¿no? Bien mirado, en fin, algo importante. Pero el flamenco era una música de tasca, una música muy poco valorada. Y él hace un recorrido durante esos 10 años, desde los 70, el primer concepto que se hace ya él venía trabajando eso, venían muchos cantadores también trabajando ese tema, y es el primero que llega al Teatro Real imponiendo un poco que la música flamenco es una música de culto, ¿no? Es decir, para personas cultas. Ten en cuenta que el Teatro Real era el foro donde se desarrollaban las músicas cultas de España. Aquí no podía, el flamenco era impensable que llegase ahí. Y en el año 80 hay un disco que se llama Lebrijano en el Teatro Real. Entonces, a partir de ahí, digamos que se dignifica un poco o se tiene más en cuenta el flamenco que antes, ¿no? Él dice además que a él no le importa, porque José Merced decía que era el primero y no lo fue, ahí está, ¿no? Pero bueno, el flamenco es que hay mucha ignorancia. Lo bueno de esto que ustedes estáis haciendo es que tengáis ese interés, porque el flamenco es necesario fomentarlo, es algo nuestro y hay artistas, por supuesto, muy importantes que lo deben de fomentar. Y además es una filosofía de vida. Ahora os lo explicaré. Pero sí hay que explicar el desarrollo de una música que no era para nada, que era de borrachos, una música que no era nada más que para los gitanos, una música que no llegaba a nada, explico, no se grababa, no se hacía nada. Y de eso pasan a hacer grabaciones, a pasar en televisión.
Yo recuerdo que el primer, por ejemplo, futbolista, que fue un futbolista temático, ustedes son muy pequeños, quizás algunos lo sabréis, fue Cruyff, que salió con pintura Brugué. Antes no se hacían esos reportajes, ¿no? Es decir, un futbolista no hacía publicidad. Sin embargo, él empieza un poco a ser televisivo, el primero. Después viene un otro, digo eso. Digo el primero, el original fue él. Entonces fue importante eso. Después eso Dios provocó a que fuera patrimonio de la humanidad, el flamenco. Es decir, sin ese base era imposible pensar lo otro. ¿Alguna pregunta? ¿A qué edad empezó a tocar la guitarra y a Él empezó- cantar? ¿Y por qué se inclinó por el cante? Bueno, primero porque él era un artista, hay personas que no son como nosotros, como yo. Me explico, tienen ya de por sí una simiente personal desde que nacen y tienen una tendencia a ser artistas. Él empieza muy temprano, él ya con 12, 13, 14 años ya cantiñeaba. Aquí se le recuerda de que cantaba en la Semana Santa, en Lebrija. No sé si esto lo habéis escuchado alguna vez. Era saetero. Te van a preguntar. Era saetero, a partir de 12 o 13 años se ponía a cantar a los Cristos. Y se ponía a cantar desde abajo. Hay algunas fotos que he visto yo de la Virgen de los Dolores, que él está cantando muy jovencito, cantando a la Virgen de los Dolores. Mi abuelo era un doloroso, es decir, de los negrillos, y entonces pues, llevaba a su hijo para que le cantara al Cristo, ¿no? Y ya con 12 o 13 años ya cantaba, con 12 o 13 años ya tocaba también la guitarra. Es decir, él era un músico nato, me explico, porque tocar la guitarra con 4 veces que fue, además tocaba muy bien, era muy buen guitarrista. Se dedicó un tiempo al principio a tocar la guitarra, me explico, pero eso lo tenía aquí, la música la tenía aquí. Así que fue temprano, su nacimiento como artista lo tenía muy claro, no quería nada más que de artista. Sí. ¿Te sientes orgulloso de ser presidente de la Asociación Legado Juan Pedro Lebrija? Bueno, yo me siento orgulloso, trabajo por ello y además me encanta de que vengáis aquí a preguntarme y evidentemente no solo orgullo, es que es orgullo y obligación, es orgullo y obligación de poder hacer esto, ¿no? De poder transmitirlo a ustedes. Sí. ¿Más preguntas? ¿Qué ha supuesto que su legado esté hoy día en el Instituto Cervantes, en la Caja de las Letras? Bueno, pues por supuesto es un orgullo, pero además es algo muy simbólico. Ten en cuenta que que mi padre está reflejado ante personalidades como García Lorca, como García Márquez, como Elio Antonio Antonio de Lebrija. Es decir, estamos en ese rango. Llegar ahí no se llega por casualidad, se llega porque hay una obra detrás, hay un trabajo, una dedicación, ¿me explico? Y tener que los demás también aprendan de lo que él hizo, porque muchas veces el arte, uno no entrega todo, en el arte no hay mejores, no sé si me explico, en el arte no hay mejores, simplemente se entrega lo que uno hace en este tema, lo que uno refiere. Si eso después ha sido valorado por los demás, pues nos alegramos, porque el esfuerzo ha sido en este sentido justificado, ¿no? Se ha trabajado mucho para que eso esté ahí. Pero a la misma vez quiero que también entendáis que al estar él, estáis ustedes, porque eso es de Lebrija. Él es patrimonio del mundo, la cultura es patrimonio del mundo, pero a la misma vez sois ustedes. Tenéis que sentiros orgullosos, pues ya tenéis 2 lebrijanos en la Caja de las Letras. Eso no lo tiene nadie. No sé si algún pueblo lo puede reflejar igual que ustedes. Tenéis a Elio Antonio y al lebrijano. Son 2 personalidades que ustedes lo podéis llevar con orgullo. ¿Es el 16 de diciembre de noviembre, Día Internacional del Flamenco, un orgullo para ti? Sí, porque explicaba que no hay que ver si lo personalizamos, si hablamos de la figura del lebrijano es una cosa que no desatina con el flamenco, es decir, que obviamente conlleva el lebrijano al flamenco, el flamenco al lebrijano, por lo cual sí, claro que sí. De hecho creo que constituir un día al flamenco me parece una cosa importantísima, me parece lo más importante que estéis aquí, porque esto era impensable hace años, de que las personas jóvenes que estáis naciendo, los que tengáis ese interés. Pues claro, eso es lo que queríamos todos los flamencos,
El flamenco lo que quiere es que ustedes estéis aquí y que ustedes me preguntéis, independientemente sea el lebrijano o sea de otra persona. Lo importante es que ustedes tenéis interés en el flamenco. Y eso lo habéis conseguido o lo han fomentado varios artistas, pero lo importante sois ustedes, que tenéis que continuar con esa afición y con ese interés en conocer más cosas del flamenco. El flamenco es droga dura, os lo digo de antemano. No hay nadie que se quede impasible en el flamenco. Los japoneses se vuelven locos, los intelectuales lo tienen a gala. Es decir, yo os prometo que si seguís investigando, más os va a gustar. Porque además tiene un mensaje y además tiene un sentimiento. Lo tenéis que buscar y tenéis que encontrarlo. Pero me alegro mucho de que las preguntas. ¿Qué siente usted al meter el legado de su padre en la caja de las letras del Instituto Cervantes? Orgullo. Orgullo. Orgullo y creo que es justicia. Pasó mucho, se pasó mucho para que eso estuviera ahí. Y no fue fácil, no todo el mundo es fácil. Es decir, eso no se consigue porque uno quiere. Yo quiero estar aquí, eso no se consigue así. Ni se consigue pagando, ni se consigue por reconocimiento de los demás ante tu obra. Es difícil eso, pero se consigue. No lo decidimos, lo decidieron. ¿Te gustaba acompañarle de pequeñas en grabaciones y conciertos? Sí. Si hoy pudieras hablar con tu padre, ¿qué le dirías? Bueno, le diría hoy que estáis ustedes aquí, en primer lugar porque pensando en el flamenco y pensando en él. Yo le acompañaba a mi padre, porque además yo era muy travieso, he sido muy travieso de chico. Yo es que era una persona que adoraba a mi padre desde pequeño, era mi ídolo. Porque era una persona, como persona, era muy buena persona. Él suavizaba los problemas, no le daba... Para mí era un problema muy grave, cualquier cosa él lo mimetizaba a su forma y decir eso no. Él estaba en otra onda. Entonces yo me montaba en el coche, incluso cuando era muy pequeñito. Era una de las cosas que nadie sabe, pero lo voy a contar, lo sabe mi familia, que cuando mi padre iba a un festival yo me metía detrás en el coche y no lo sabía. Entonces, claro, mi madre no sabía nada y cuando él se iba a parar, salía yo, ¡pam!, se asustaba y tenía que coger, pararse en un restaurante, llamar a mi madre por teléfono y decir que el niño sabe venir conmigo. Así que sí, que yo he ido a muchos festivales con él desde pequeño, después de mayor. ¿Sí? Y he vivido muchos, muchas grabaciones, se han hecho grabaciones. Yo recuerdo de pequeño La Palabra de Dios, que es el primer disco argumentado con orquesta y sinfonía. Yo lo viví en Philly, porque vivía en Madrid, yo nací en Madrid. Yo nací en Madrid porque mis padres vivían en Madrid. Después me inscribieron aquí como lebrijano y mi padre era muy lebrijano. En Madrid, vivía en Madrid en Virgen de Lourdes. Me acuerdo de ahí en Rito de Geografía del Canto, que se le hace un programa, que él dice, yo tengo un hijo muy gracioso que canta en inglés, no sé si lo habéis escuchado. Pues toda esa calle donde yo vivía, que vivían muchos artistas, porque se emigran mucho desde Andalucía allí porque había tablao. O sea, Madrid soluciona los problemas del flamenco en un momento determinado, porque todo el sur se desplaza a Madrid con los tablaos. Entonces mi padre trabajaba en los canasteros, en fin, trabajó en varios tablaos que estaban de moda en Madrid y fue así. Entonces, pues mi madre era bailadora y se ganaba la vida así en los tablaos. Claro, estamos hablando de mi padre 20 y tantos años. Pues mi padre me tuvo con 23 años. Hoy día eso resulta difícil, pero fue así. Después él se va, justo que antes de casarse, en el 62 se casa y se tuvo que casar por una cosa interesante, porque él estaba Franco, que era, digamos, el político, por decirlo de alguna forma, y mi padre estuvo en lo que es los artistas de España, ¿no? Estaba en el sindicato, reflejado en el sindicato de los artistas de España. Entonces, en el 62 se abrió la Exposición Universal en Nueva York y se tuvo que casar con mi madre porque no dejaba que eso fuera de otra forma. O se casaban, eran ya novios, o se casaban o no iban. Entonces mi padre se casó y después se fue a Nueva York en la exposición que duró 6 meses con más artistas, pero él cantaba allí, fue también uno de los primeros artistas de América, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
fue a Estados Unidos, a Nueva York. En su disco Persecución, ¿crees que le pudo traer problemas? Bueno, el disco de Persecución es muy importante en la biografía de mi padre y todavía había en el 75-76. Franco muere el 20 de noviembre del 75 y sí, porque había un régimen que todavía no era democrático, en el fondo. La democracia, la Constitución se hace ya en el 78, ten en cuenta que después entra la UCD, sí, estoy hablando un poco de la política, y era muy difícil porque había personas que, eso de que los reyes católicos fueron los que dictaron la pragmática, eso le costó mucho trabajo, porque aquí había, y sigue siendo, una de las órdenes, digamos, más prestigiosas, la orden de Isabel la Católica. Entonces mi padre solamente reflejó lo que había en la historia, entiéndeme, entonces eso no se podía decir. Mi padre fue relativamente perseguido, seguido, no fue detenido, pero sí iban la Guardia Civil y tal a ver dónde cantaba. Entonces lo pasó mal, en un tiempo lo pasó muy mal. Lo que pasa es que eso después se volvió en su favor, porque la democracia lo apoyó mucho más después. Es decir, todos los que fueron perseguidos en la época de Franco fueron después héroes en la democracia, ¿no? Mi padre no lo hizo pensando en la política, empezó porque era gitano y quería hacerlo, y de hecho ha sido una obra que todavía se vende. La obra tiene más de 50 años, estábamos llegando a los 50 años, y son discos que se venden. Es decir, y no te deja impasible, todavía se hacen obras, se hacen esto, se hacen cosas que son una maravilla, ¿no? También es una innovación. El disco se desarrolla en el 75, se hizo aquí en Madrid, vino Félix Grande. Él se rodeaba de intelectuales y eso se refleja en su obra. No se hacía cualquier cosa. Sus trabajos nunca han sido cualquier cosa, eran muy elaborados, muy trabajados, con una temática, con un mensaje. Era mucho más fácil cantar cualquier cosa, no sé, que fuera popular o que tuviera un sentido más sencillo. Él quería hacer algo más que eso. Utilizaba su canto y su persona para hacer algo importante. De hecho, eso es lo que ha repercutido después en tener la Casa de las Letras, esas cosas. Si no hubiera sido eso, no hubiéramos llegado allí. La pregunta que ella se va a hacer... ¿Trabajó con otros grandes artistas del mundo del flamenco y poetas? ¿Trabajó con otros grandes artistas del mundo del flamenco y con poetas? Siempre, sobre todo, mira, como te decía, los primeros discos se hacen con Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Pedro Bacán, Pío Pedro también, son músicos de guitarra. Él después rompe un poco ese esquema porque tiene esa inquietud y él lo primero que hace es investigar sobre la música andaluza, que es una música que estaba aquí. Es decir, él explica, si lo podéis buscar en cualquier entrevista, explica perfectamente que él dice que no ha descubierto nada, que no es un invento. Vamos a ver, los años estuvieron 700 años aquí, ¿vale? Entonces esa música estaba mezclada aquí. De hecho, ellos hablan de, por ejemplo, de tocar tangara, y es muy parecido al tango, ¿me explico? Es decir, los ritmos son muy parecidos. Entonces él, por ejemplo, abre esa posibilidad, y después hay una serie de productores con él, porque él empieza a ser una persona interesante para los músicos. No al contrario, no sé si me explico, que él vaya buscando a gente. Son los demás los que le buscan a él, de una forma de colaboración. Entonces hace colaboraciones sobre todo con productores y sobre todo con músicos clásicos. Interesa más que el mundo flamenco, interesa más a otros mundos, es decir, a la música sinfónica, a la música, es decir, yo he visto decirme un director de orquesta, Arderius, me acuerdo de Alberto Arderius, que es de Toledo, que se dedica a la música clásica, conciertos de música clásica, es director. Que él decía algo muy importante, estuvimos una vez en Toledo porque acompañé a mi padre y decía, Juan, tu padre no tiene seguidores, tiene fanáticos. Aunque sean menos, son muy fanáticos. Es decir, y eso está muy... porque es un idioma que ellos entienden mejor. En la música, él pretende una parte cantador, ¿no? Pero tiene mucha musicalidad. Entonces eso llega a otro mundo. Es más fácil, se comunica más fácil. El flamenco no se vende más porque el mundo anglosajón no lo entiende.
Un inglés no compra nada que no entienda, lo digo yo, he estado allí viviendo. ¿Por qué llega la guitarra? Porque es música. ¿Por qué llega David? Porque es música, pero la comunicación no. Entonces hay una gran parte de su obra que es musical. Y al ser musical, pues se engancha mucho con mucha gente. El flamenco puro solamente se reduce más el ámbito, se estrecha más. La música es más amplia, tiene una perspectiva más ancha. Así que colabora con muchos músicos. Por ejemplo, los músicos marroquíes son los músicos del rey. En Casablanca, el rey de Marruecos, mi padre pide que quería escuchar a los músicos del rey, que son los más seleccionados del mundo de Marruecos. Esto es importante que sepáis que los marroquíes y el mundo árabe, cualquiera toca un instrumento, ¿eh? Vamos a ver, que no es como nosotros. Nosotros nos dedicamos más al estudio, tal. Ellos tocan un instrumento. Desde pequeños están tocando instrumentos. Si no lo veis en cualquier lado, tocan un violín, aprenden español de momento. No sé si os habéis dado cuenta. Porque están más presentes en eso. Están más presentes en querer saber esto. Y eso se fomenta con lo que estáis haciendo ustedes. Porque seguro de aquí que con toda esta conversación a lo mejor uno le apetece escuchar, tocar el instrumento. Y esto fomenta un poco esa idea también. Más preguntas. ¿Eso significó que en sus tiempos fuera un cantador vanguardista? Bueno, esa pregunta es muy importante porque el cantador vanguardista, ahí sí, lo leéis por ahí, dice que es el más extrovertido, el que más rompe. Se habla mucho de otros artistas, pero son más posteriores a él. Es decir, se habla, por ejemplo, de Camarón, que era el más modernista. Yo no pienso así. Mi opinión es que si vemos la trayectoria es importante saber qué es lo que se dice en base a la historia. Entonces, vanguardista es porque el flamenco ortodoxo, es decir, los palos, él hace otro tipo, él es muy personalista, es decir, el flamenco del lebrijano es el lebrijano, no es el flamenco. El lebrijano es otra cosa. Entonces, utiliza el flamenco pero mezcla otras cosas sin perder el flamenco. Mi padre, cuando le contestaban esta pregunta, decía dos cosas muy importantes que se me quedó siempre. Decía que a Gaudí no se le cayó ninguna catedral, porque las bases las tenía muy claras. Gaudí, no sé si sabéis, que hace catedrales de una forma muy distinta. Y también decía que Velázquez pintaba fenomenal y muy bien, pero si no hubiéramos salido de Velázquez no hubiera llegado un Picasso. No sé si me explico bien. Es decir, el vanguardismo es muy importante porque evoluciona. El cante tiene que evolucionar, como todo en la vida. No se puede quedar estancado. No debe de estancarse. Si las cosas estancadas no son buenas, ¿entiendes? Se tienen que refrescar. Es verdad que algunos defienden que el cante, bueno, pues el cante es el cante y no se puede mover. Yo no soy partidario de eso. Yo creo que la música del flamenco, el flamenco es música, y la música se tiene que enriquecer, siempre y cuando sea flamenco. No se puede montar lo que no es flamenco. La fusión no es confusión, no sé si me explico. Lo que es fundir algo no significa confundirlo. No se confunde, con la música de él no se confunde. Si tú escuchas, no sé, cosas de García Márquez, puedes escuchar instrumentos musicales electrónicos o cosas modernas, pero sin embargo es una seguirilla. Lo que pasa es que suena distinto. Pero es una seguirilla, no hay otra cosa, no se canta otra cosa. Entonces sí, hay, digamos, tres cantadores que son muy vanguardistas en el mundo del flamenco, a mi parecer, que es Enrique Morente, Camarón, que hace algunas cosas, no es tan vanguardista, y ahora lo explicaré, y mi padre, ¿no? El primero es él, por edad, y porque las obras son antes que nadie, ¿no? Si hablamos de la leyenda del tiempo, es del 79, pero el Persigador es del 76, y la palabra de Dios del 71. O sea, que hay una trayectoria ya rompiendo un poco los esquemas, ¿no? Por eso se llama vanguardista. Y cada vez se entiende más que es el más vanguardista. En el Museo de Camarón aparece él, no aparece ningún otro artista flamenco. Y explica que el flamenco tiene que seguir. Y hace muchos años él ya preveía lo que iba a pasar en el flamenco. Decía, llegaremos a ser masa, llegaremos a hacer que las personas se interesen, llegaremos a hacer que la música sea la prioridad. La música flamenca esté en los mejores estadios y en las mejores salas de conciertos. Lo previó, fue un visionario.
la historia lo elevará mucho más, desde luego, porque se entenderá más. Ahora no se entiende, ahora se empieza a entender, pero hace muchos años era un incomprendido. Los artistas son así. Van Gogh no vendió ni un cuadro, tuvo que venderle, se la compraba su padre, su hermano, los cuadros, y hoy un cuadro de Van Gogh es infinitamente carísimo, ¿no? No sé si con estos ejemplos os estoy enseñando algo. Más preguntas. A ver, Marco, tú tienes una. ¿Cuál era su mayor pasión? ¿Cuál es que tuvo algún sueño por cumplir? Su mayor pasión era la música. Él escuchaba, mira, conmigo, escuchaba a Prince, porque él sabía que a mí me gustaba la música, y él me decía, ponme algo de lo que tú estás escuchando. Dime tú cómo era. Le gustaba Prince, le gustaba Michael Jackson, Chick Corea, el jazz, la música árabe, la música en general, la música clásica. Yo recuerdo, lo recogía muchas veces los fines de semana, para pasar el fin de semana aquí, y yo en el coche tenía un equipo bueno de música, ¿no? Y yo recuerdo, a mí me gusta mucho la música, no, se llama clásica, pero no es, clásica es un periodo, música culta, ¿no? Él me enseñó, por ejemplo, a escuchar Bach, a Juan Sebastián Bach, que es el músico por excelencia, ¿no? Y yo le repetí, era un diálogo de música, ¿no? Él era música todo. Él no tenía otra pasión que la música y la lectura. Leía muchísimo. Le encantaba Rabindranath Tagore. De hecho, no sé si sabéis que el último disco que hace con un alegato, cuando Lebrijano canta, hacemos algo, que es lo que le dedica García Márquez a él cuando a él lo escucha. Hay dos frases interesantes que Antonio Gala después le hace otra, y es que dice, cuando Lebrijano canta, hasta Dios se sorprendía. Es decir, tú cuando lo escuchabas, transmitía de esa forma, en directo transmitía inmediatamente un mensaje, ¿no? Y te llegaba y te ponía muy nervioso, te conmocionaba, ¿no? No sé si lo habíais escuchado cosas, si no lo escucháis, y había cosas divinas, ¿no? Él decía que nosotros era muy gracioso, porque teníamos mi familia tiene una sensibilidad especial para varias cosas, ¿no? Para la música, la lectura. Lo difícil es que yo haya sido abogado, ¿me explico? Porque mi padre no quería que fuera artista, se empeñó en que no lo fuera. Dice que se pasaba muy mal. Y yo digo, tú estudia otra cosa, lo que sea, pero no te pongas a estudiar música. Y a mí me encantaba la música, eso, los coches. Decía que yo podía haber sido un gran diseñador de coches y de la música. Dice, mi hijo hubiera sido un gran músico, porque yo además yo estoy constantemente escuchando música. Mis primos igual. ¿Pero puedes escuchar a tiempo? No, ya estoy muy viejo para eso. Como no me jubile y me ponga a estudiar solfeo y cosas de estas, no lo creo ya. Pero no importa, la música no hay que aprenderla, hay que sentirla. ¿Entiendes? Yo trabajo, estoy constantemente escuchando música. Más preguntas. Para usted, ¿qué significa el disco La palabra de un gitano? A mí me parece el disco más importante del flamenco, sencillamente. ¿Y de qué enfermó tu padre cuando lo estaba grabando? Yo te digo por qué es el más importante, porque nunca nadie hizo nada parecido. Después se hicieron muchas cosas, pero el primer disco, si tenéis ocasión de escucharlo, primero él cae enfermo, estando en Madrid, porque él viene de una gira con Antonio Gade y cantaba 3 veces al día en Europa. Y cayó enfermo, se le puso la garganta mal y vio que ya no podía cantar. Entonces, te digo que es más importante por muchas cosas. Primero, porque se iluminó, le llegó a sus manos los evangelios según San Juan y San Mateo, que se puso a leerlo. Y aquello te voy a contar 2 cosas importantes de este disco, o 3, y me alegro que me lo hayas preguntado. Primero, él se inspira en la obra en el Nuevo Testamento, con los evangelios de San Juan y San Mateo. Claro, eso era un mensaje de bondad y de recogimiento y de abrazar a todo el mundo, ¿no? Entonces él hace eso y él tenía la ilusión, no se podía hacer ese disco si no era, estamos hablando del año 70, 1970 a 1971. Y se le ocurre
algo tan inaudito que dice, yo voy a meter una sinfónica. Una sinfónica es violines, trompeta, en fin, lo que es una sinfónica, ¿no? Entonces ese disco, él consigue hablar con mucho empeño con el director, el único que había en aquel tiempo de Radio Televisión Española, que era el único que podía ayudarle, que se llamaba Torregrosa. El hombre ya falleció. Entonces acude a este hombre, le explica la idea y él pues todavía tenía margen para poder decir vamos a grabarlo en film. Y ese disco supone para mí el primer disco moderno del flamenco. Ninguno otro. Nadie hizo nada parecido. Hacia atrás nada. Hacia adelante ya empezaron a hacer más cosas. Abrió la brecha y entró el agua. Ahí. Y segundo, eso para empezar de este tema. Y segundo, te voy a explicar algo que también me pareció importante. Este disco, hubo un señor, estuve en Madrid recogiendo el premio de los 50 años de persecución en el Instituto del Secretariado Gitano, porque los gitanos deben de tener esto y lo tienen como un disco muy reivindicativo de su... Yo creo que también influye en el conocimiento del pueblo gitano. Nadie sabía la historia de qué ocurrió aquí. Si no es por persecución, yo creo que se hubiera descubierto después, pero no se habló nunca de eso. De la historia de que hoy, a este año ya, son los 600 años del pueblo gitano. ¿Podría ser entonces, Juan, disculpa que te interrumpa, un documento a trabajar si quisiéramos investigar el año 2025, año del pueblo gitano? Claro, es que de hecho está todo referenciado en este disco. El disco. Todo el mundo habla de este disco, todos los acontecimientos se van a hacer, o gran parte de ellos hablando de persecución, y estamos hablando que él ya lo vio hace 50 años. Es que visionar de 50 a 50 años es algo de un visionario. Es que en un momento de dictadura. En un momento de dictadura, pero después también, porque ahora estamos repitiendo un poco otra vez disco, después de 50 años. No hay ningún disco en el flamenco que se haya hablado más que de persecución, porque además está vivo, porque la historia es viva, porque el mensaje todavía es algo que se puede expresar, que se puede mantener. Y te decía que llegó a un hombre a hablar conmigo y dice, mira, yo a tu padre le debo el que no me hubieran metido en prisión. Era un hombre gitano. Y entonces a mí me sorprendió, digo, pues yo no sé por qué me dice usted eso. Y dice, mira, yo tuve un problema con una familia, unos y otros, y fui a matar a un hombre. Estaba enloquecido en ese momento, y fui a matar a un hombre. Y entonces me metí en un 127 que tenía, que me habían dejado, y yo, por una serie de razones, de disgusto, de tal, iba a matar a una persona, iba a enfrentarme a ella. Pero al conectar, estaba puesta la cinta de la palabra de Dios. Conectó al coche y saltó el cassette. Y cuando yo escuché esas palabras de tu padre, de ese amor, de eso, cogí el coche y me di la vuelta. Yo creo que eso ya merece la pena de haber escuchado ese disco. Yo te digo que ese disco, en los momentos más íntimos de sufrimiento que personalmente he tenido, me lo he puesto. Porque es un mensaje de amor, un mensaje de Dios. Se me saltan las lágrimas. Porque además lo viví, yo ese disco lo viví como se grabó. Y después lo tacharon de hereje, porque decían que el flamenco no era eso, y cosas de estas. Pero él siguió para adelante. De hecho, llenaba estadios y, bueno, que todavía, incluso con 74, 75 años, era todavía un cantador que iba a las personas a verle. Decía, yo soy el último ya de la generación que todavía vienen a verme, porque ya tantos modernos ya no me ven ninguno, ¿entiendes? Y sin embargo, interesaba. Yo invito a que lo escuchen. Es un disco para mí el más importante. El que más dice en un momento más determinado, el más difícil, el que más le costó y el que después han seguido mucho, ¿no? Después también hay otras versiones de muchas cosas. Es que él es muy amplio, tiene una perspectiva muy amplia del flamenco. Si hablamos de eso, hablamos de los árabes, hablamos de tierra, hablamos de, yo qué sé, es que hay un montón. Todos son innovaciones. Ahora te quieren preguntar sobre esto. Vale. En su disco Dame la Libertad fusionó en la música árabe con el flamenco. Sí. ¿Qué significó para aquel acontecimiento? Bueno, tenéis que saber que estoy pendiente de ponerme el disco platino,
sobre ese disco, por la trayectoria y por los discos vendidos, que no los recogimos por fusiones que hubo de las mismas compañías. Estoy pendiente de, lo tendréis pronto, que lo voy a entregar aquí, además, el disco platino de Encuentro. Bueno, como te explicaba, ese es el éxito comercial más grande de mi padre, porque se vendieron aproximadamente, la lista está sobre 150.000 discos. 150.000 discos son como 3 estadios de Barcelona, más o menos, para que entendáis lo que estamos hablando. Y ese disco se sigue vendiendo. Ese disco fue, a mi modo de ser, a mi modo... Mira, yo recuerdo que eso fui a Madrid, eso lo hicimos con Paco Cepero, y yo no sabía ni lo que... Él ya había trabajado con los árabes, ya él venía haciendo un concierto, lo hacía dividido, cantaba flamenco y después metía a los árabes, ¿no? O sea, había una música andalusí. Eso empezó en el año 78, lo hizo la primera vez en Almería. Porque lo contrataron para cantar y anteriormente en la antesala de los cantadores había Chacara, con la música andalusí, estaba haciendo un grupo, estaba allí tocando. Chacara era muy lento, él hacía música muy lenta. Entonces mi padre se fijó y hizo al final un tema que se llama Niña que va a ser de mí, que es el primer tema que se hace, que niña que va a ser de mí, niña que va a ser de mí, que va a ser de mí. Entonces ese tema se estaba haciendo con los músicos. Eso es lo que tocaban los árabes. Él mete eso, se da cuenta y hace una investigación de todo lo que vio allí. Se llevó desde el 78, en el 79, 2 años después, él se va a Marruecos. Me imagino que tú eres marroquí, ¿no? Él se va a Marruecos y se va con un Volkswagen que él tenía, era muy hippie, mi padre era muy hippie. Decía que todos los artistas tenían unos Mercedes muy grandes, pero que no se sentía cómodo con esos coches. Él tenía su Volkswagen, un escarabajo, muy reconocido en el mundo, por él, muy identificativo, porque cuando iban a un festival sabían que estaba el Lebreano porque había el Volkswagen. ¿No? Un escarabajo así, sencillo. Él se va allí y estudia por toda esa zona, escucha y él hace un grupo. Un escarabajo, un Volkswagen, un coche. Un Volkswagen Cadino. No, escarabajo, un Volkswagen Beetle. Pero ese es el que se va y se desplaza solo y se lleva aproximadamente un mes allí, mes y medio. Entonces vive, escucha y entonces él dice, bueno, pues yo ya tengo un grupo y se los trae aquí. Y viven aquí, en Lebrija, estuvieron viviendo aquí. Entonces él, estudiando, él empieza a estudiar durante esos meses, pero no le es suficiente. Investiga sobre lo que hubo aquí, sobre la tierra que hubo aquí, sobre el tiempo que estuvieron los tuyos, el alándalo, y dice, ¿cómo es la música que es tanto nuestra como suya? Y de hecho mi padre la reivindica. Es que esa música estaba aquí, ¿entiendes? El árabe ha estado aquí 700 años. Está en las comidas, mira, hasta ese arco es árabe. ¿Me explico? Es decir, hasta en la arquitectura, Esta es la tuya, Marta. esa forma de hacer, los arcos, todo eso, la cultura, la comida, algunas palabras, todo eso deriva, la música también estaba. Y él lo dice, yo no he inventado nada, eso estaba. ¿Y qué pasa? Que dijeron que era un invento, que eso no era flamenco, y qué tal, dice mi padre, me da igual. Sigo pensando, y de hecho se está reconociendo, que la música andalusí es música nuestra. Porque los árabes estuvieron aquí con nosotros, conviviendo y viviendo 7 siglos. De hecho, Juan, ahora que estamos aquí hoy por lebrijano ilustre y andaluz, Blas Infante, la música del himno, la zaca de los cantos andalusíes que ya cantaban los agricultores de los campos. ¿Me explico? Entonces eso está aquí, lo sacó él. Y en el Bullet, vamos, mi padre, os digo que no fue contratado, bueno, no fue contratado en la Expo 92, pero sí por el rey de Marruecos, en el pabellón de Marruecos. O sea que mi padre era muy estimado en Marruecos. Mi padre, el pobre mío, decía que era el Julio Iglesias del reino de Marruecos, porque allí lo conocía todo el mundo, ¿no? En fin, cosas importantes, eso es importante, te digo importante. Adrián. Tierra, travesía del cuaderno de bitácora
sobre el descubrimiento de América por Colón. Lo mismo que ha hecho David Peña sobre la bitácora, que diga Sí, la ha hecho bien, sobre La ha hecho bien. la travesía, el cuaderno de bitácora. Travesía de Magallanes y Elcano. Sí, vamos a ver, lo que pasa es que mi padre lo hace antes. Claro, eso es lo que te va a preguntar. ¿Crees que tu primo lo tomó como guía? Como un modelo o guía. En la familia, vamos a ver, es que somos todos iguales. No sé si me explico. Todo está dentro de la casa, claro que sí. Porque mi padre, por ejemplo, también, David es parte esencial, digamos, sobre todo en la última parte de mi padre, un músico que trabajaba con él. Colón no tiene nada que ver con Magallanes, son dos historias, pero son dos historias de dos navegantes. No sé si me explico. Él cae en sus manos con la idea de... Era un hombre que pensaba mucho, con la idea del descubrimiento en el año 92, pues antes, año 88, 89, pues se le ocurre pensar que aquí había andaluces que fueron de hecho fueron de Huelva en San Lucas. Dice, pues esto debió de ocurrir y debió de cantarse flamenco en las naves, porque muchos eran gitanos, otros eran, ten en cuenta que los que se embarcaron eran personas que se embarcaban a una aventura, entonces buscaban la vida y eran marineros como los trabajadores del campo. Entonces mi padre cogió el cuaderno de bitácora de Colón, lo hizo con Caballero Monal, e hicieron una obra de 2 discos que se llevó incluso después a teatro. Entonces, sí, son cosas parecidas, no iguales, porque son 2 historias, como hablar de una persona y de otra, en 2 tiempos distintos. Pero claro, está influenciado. Un disco interesantísimo de escuchar. Es muy largo, pero interesante. Nos llamó mucho la atención que de tu familia, tu padre y tu primo han hecho las bandas sonoras, digamos, de las 2 mayores hazañas en la historia, descubrimiento de América y demostrar que la tienda es redonda. Es decir, que no es ponerle música a cualquier Bueno, cosa. eso es muy Peña, ¿no? Eso es muy del sello Peña. ¿Me entiendes? Nosotros que tenemos un sonido especial, no somos mejores ni peores, pero somos muy diferentes. Nosotros sonamos de otra forma. El sonido de la Casa de los Peñas, Lebrijano, Tío Pedro, Pedro Bacán, Turroneros, todo eso son mi familia y son músicos. Entonces David es un músico estacional, músico ya fuera de serie, conocido mundialmente, ¿no? Entonces, es precioso, ¿no? Además, hace la oda también de... Primero, por ejemplo, hay un disco, no sé si lo sabéis, que es el primero que hace música de la oda de Elio Antonio. No sé si la habéis escuchado alguna vez. Sí, muy famoso. La oda de Elio Antonio nace con mi padre. Nadie le interesaba a Elio Antonio. Elio Antonio no interesaba absolutamente a nadie. Hace 40 o 30 años. Estaba aquí, ya está. Mi padre, no sé si lo habéis escuchado, lo podéis buscar en internet. Cuánto tiempo pasaba al volver. No sé si lo he escuchado. Aquí, en mi familia, vi La risa primera al nacer. No sé, lo podéis escuchar. Pero que está musicado y es una preciosidad, ¿no? Podéis escuchar aquí si queréis. Eso es del año 73. Que José después también lo hace. Joselito dice, yo ahora voy a cantar lo que cantaba Juan. ¿Qué era eso? Ya te digo, era un visionario, que cada cosa que te cuente estamos remontando a tiempos a 40 años, ¿no? A 40 años. ¿Alguna cosa más? Sí. Nos queda... Pues, venga, una pregunta muy importante. ¿A Juan Peña Lebrijano le gustaba la Semana Santa? Mucho, de hecho tiene un disco que fue nominado Lágrimas de Cera, que fue nominado Grammy Latino, y es la visión de él según la pasión de Jesucristo. Y es una maravilla, ese disco es una maravilla. La he escuchado y cada vez te gusta más. Eres fanático, ¿eh? Y yo. Ese disco es muy bueno. Ese disco tenéis que saber que fue nominado Grammy Latino. Fue nominado, no llegó porque, decía mi padre, el pobre mío, decía, con esto, gana la vida uno por su vida. Yo no puedo hacer esto, me están buscando siempre. El disco es una maravilla. Además, hace una cosa importantísima, tiene un tema, digamos, muy melódico, que es nazareno, muy bonito, pero ahí dice algo de la sentencia que se cantaba aquí. Y ese disco fue una maravilla porque vino Emi, el disco es de Emi Odeon, entonces vino un productor francés a hacer la música. Él se enfadó primero con el productor, no le gustaba,
y después dijo que era un fuera de serie. Se lo pusieron, hicieron una maravilla, canta una nepalí, no sé si la has escuchado, con una voz monosílaba, que habla así, que esa del Nepal. Y ahí hay las búlgaras también, no sé si lo saben, que hay unos cantos dice, mucha gente dice, ponía a las búlgaras a cantar diciendo, arceitoma, que toma, arceitoma, yo no lo he hecho más que tú. Dice que tú eres capaz de tomar, de coger compás, meter a compás una máquina. Es un disco precioso además. ¿Sigo? ¿Cuál era tu hermandad favorita? Bueno, me explico, te explico algo. Vamos a ver. Su padre era de los Dolores, yo no sé si has escuchado una canción que canta de Madrid han venido, él lo dice, muchos pintores para pintar la Virgen de los Dolores. ¿No lo habéis escuchado? Pero bueno, de Madrid han venido muchos pintores, válgame Dios, te llamo como tú no acudes para pintar la Virgen de los Dolores. Él era muy doloroso. Sí, pero también le gustaba la Semana de los Blanquillos, ¿eh? También tenía muchos amigos y también le cantaba el Cristo de los... Aquí alguna vez le ha cantado los dos. No, todavía no. ¿En cuántas ediciones de la Caracola Lebrijana ha participado tu padre, Juan Peña Lebrijano? ¿Tenía algún caracol de oro? Bueno, el caracol, te voy a decir, ediciones casi todas, pero no todas, porque se ha alternado. Las ediciones, la primera siempre fue, porque fue casi su fundador, fue parte de la fundación, y después se alternaba. A veces venía otro cantador, porque era la moda, no sé, pero él lo alternaba. No sé, pero bastante. Y Caracol de Oro, mi padre, hubo ahí una problemática con el Caracol de Oro con Curro Maleno, porque ese mismo año al final tuvieron que dárselo los dos, porque el que estaba destinado era mi padre, pero protestaron en la hermandad de los gitanos. Esta es la realidad de que fuera Curro. Al final mi padre no le molestó y le dieron el Caracol a los dos, a Curro y a él. Mi padre, bueno, me da igual, que tenga Curro el Caracol, quieren dármelo a mí también, pues me lo den. Eso fue en el año 76, si no recuerdo mal. Yo tengo muy buena memoria, ¿eh? De verdad que tengo buena memoria. Su pérdida fue todo un acontecimiento en el mundo de la cultura. ¿Qué le brindó el pueblo de Lebrija? Pues yo creo que el pueblo de Lebrija no ha estado al nivel, te lo voy a decir con esa realidad. El pueblo de Lebrija es un pueblo muy complicado porque hay muchos artistas, entonces se divide mucho, ¿no? Si mi padre hubiera sido hijo de Alcalá de Guadaira, pues probablemente sería una cosa espantosa de importante. Pero no resulta bien aquí, es decir, aquí las personas están divididas. Hay muchos de uno, muchos de otro, y bueno, tengo el cariño de muchos de la gran mayoría del pueblo de Lebrija. Pero ciertamente el pueblo de Lebrija, pues yo, a mi modo de ver, que es una opinión personal, no fue lo suficientemente... También la dimensión de mi padre era menos localista, me explico. Mi padre era un mundo fuera y otro mundo aquí, es decir, era mucho más importante fuera. Se hablaba, yo he estado fuera, en Barcelona y tal, y no se creen que yo soy el hijo, ¿no? Serían sorprendidos, tú eres el hijo de tal, no se lo creen. Aquí, pues como era más localista y como lo veía y tal, pues yo creo que ha sido como más normal, ¿me explico? Pero fuera es un Dios, te lo digo de verdad. En cualquier sitio que tú fueras, lo conocen, ¿no? Tú vas, no sé, a cualquier pueblo que no fuera aquí, habla del lebrijano, saben quién es. ¿Me explico? Recuerdo que Revilla, que estuvo aquí de presidente, el presidente de Cantabria, que estuvo aquí, dice, bueno, yo de Lebrijano lo que conociera el lebrijano, que era un cantado que era muy bueno, y ya está. Eso lo dice, pues, más o menos es lo que veo. Yo recuerdo que a mí no me relacionan mucho con él, porque después sí, bueno, ya te va apareciendo los gestos, pero por ejemplo, Juan, mi hijo Juan, que era muy rubito, pues le dije, hombre, yo es que salgo a mi madre, yo tengo madre también, pero mira a mi hijo, entonces ahí enfocaba. Pero la pregunta es que, desde mi más modesto punto de vista, creo que no estuvo, pero poco a poco creo que eso se está haciendo. Ustedes sois un ejemplo de eso, ¿vale? Y eso me encanta. ¿Alguna persona? Pues
En principio, yo sé que tú nos tienes ahí una cosita Sí, preparada. yo tengo una cosa, si estáis aburridos, nada, pero si quieres os lo cuento. Aquí ¿Tenéis ganas? el silencio lo dice todo. Vale, bueno, pues mira, he traído una cosa muy interesante y la voy a dejar a vuestra profesora para que, si queréis, que os haga una copia. Y es un ensayo de Federico García Lorca, no es muy conocido, pero habla sobre cosas importantes, y ahora lo voy a explicar, sobre el duende. Porque nadie me ha preguntado nada del duende, y me lo imaginaba. El duende es esa cosa que no se sabe lo que es, pero que te llega, esa circunstancia en la vida Magia, ¿no? que no sabe uno y que te conmueve. Y el flamenco es parte de eso, no solamente mi padre, el flamenco. Mi padre, cuando yo le hablaba, decía, Juan, es que, por ejemplo, a él le gustaba mucho Terremoto, o su primo Gaspar, ¿no? Gaspar de Utrera es otra historia. Decía, es que en el arte no hay mejores, el arte es el arte. Que yo sea una leyenda porque la gente, pero yo veo, eso está en cualquiera. Hay gente que tiene arte, y eso es lo que transmite. Sin más, os voy a empezar a contar, es un poquito largo, pero voy a intentar hablarlo muy rápido. En toda Andalucía, Roca de Jaén y Caracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende. Y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. El maravilloso cantador, el lebrijano, no se trata de mi padre, el lebrijano antiguo, ¿vale? Cantador de la Debla, decía, los días que yo canto con duende, no hay quien pueda conmigo. La vieja bailarina gitana, la Malena, exclamó un día, oyendo tocar a Bailovsky, un fragmento de Bach. ¡Ole! Con eso estoy diciendo muchas cosas, ¿vale? Eso tiene duende. Eso lo decía una bailadora de Bach, ¿vale? Dice, y estuvo aburrida con Jack y con Brown, y con Darius Milhaud, y Manuel Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido. Dijo, escuchando al propio Falla, sus nocturnos de Generalife. Esta espléndida frase, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende, y no hay verdad más grande. Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se enclavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Sonidos negros, dijo el hombre popular de España. Y coincidió con Goethe, que hace la definición del duende al hablar de Paganini, diciendo poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. Bonito, ¿no? Qué bonito. Así que... Os voy a seguir porque es bonito esto, ¿eh? Dice, así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. He oído decir a un viejo maestro guitarrista, el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Es decir, no es una cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo, es decir, de sangre, es decir, de viejísima cultura de creación innata. Este poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica es en suma el espíritu de la tierra, el mismo duende que abrazó el corazón de Nietzsche, que lo buscaba en las formas exteriores sobre el puente Rialto, o en la música de Bizet, sin encontrarle y sin saber que el duende que él perseguía había saltado de los misteriosos griegos a la bailarina de Cádiz, o el dionísimo grito desollado de la seguidilla de Silverio. Así pues, no quiero que nadie confunda el duende con el demonio teológico de la duda al que Lutero, con el sentimiento báquico, le arrojó un frasco de tinta a Nuremberg, ni con el diablo católico destructor y poco inteligente que se disfraza de perra para entrar en los conventos, ni con el mono parlante que lleva el truchimán de Cervantes en la comedia de los celos y las selvas de Andalucía. No, el duende de que hablo, oscuro y estremecido, es descendiente de aquel alegrísimo demonio de Sócrates, mármol y sal, que lo arañó indignado el día en que tomó la cicuta, y del otro melancólico demonio de Descartes, pequeño como almendra verde, que harto de círculos y líneas salió por los canales para oír a cantar a los marineros borrachos. Todo hombre, todo artista, llamará a Nietzsche, cada escala que sube en la torre de su perfección es a costa de la lucha que sostiene con un duende, no con un ángel, como se ha dicho, ni con musa. Es preciso hacer esa distinción fundamental para la raíz de la obra. El ángel guía y revela,
como San Rafael define, como San Miguel, y previene como San Gabriel. El ángel deslumbra, pero vuela sobre la cabeza del hombre. Está por encima, derrama su gracia, y al hombre sin ningún esfuerzo realiza su obra, o su simpatía, o danza. El ángel del camino de Damasco, y el que entró por la rejilla del balconcillo de Asís, y al que siguen los pasos de Enrique Susón, ordena, y no hay modo de ponerse luce, porque agita sus alas de acero en el ambiente del predestinado, de la predestinada musa, y en algunas ocasiones sopla. Puede relativamente poco, es que no leo, no tengo muy bien la gafa, puede relativamente poco, porque ya está lejana y tan cansada. Y lo he visto 2 veces, que tuve que ponerle medio corazón de mármol. Los poetas de musa oyen voces y no saben dónde, pero son las musas los calientes y que a veces se las meriendan, como el caso de Apolíneo, gran poeta destruido por la horrible musa con que lo pintó el divino Angélico Rousseau. La musa despierta la inteligencia, trae pasajes, columnas y falso sabor de laureles. La inteligencia muchas veces enemiga de la poesía, porque imita demasiado, porque eleva al poeta en un tono de agudas aristas y le hace olvidar que de pronto se le puede comer las hormigas o le puede caer en la cabeza una gran langosta de arsénico. Contra las que no pueden las musas que hay en los molóculos y en la rosa de la tibia laca del pequeño salón. Ya termino, vale, he hecho nada más. Ángel y musa vienen de fuera, el ángel da luces y la musa da forma. Pan de oro o pliegue de túnica, el poeta recibe normas en su bosquecillo de laureles. En cambio el duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre, ¿vale? Y rechazar el ángel y dar un puntapié a la musa y perder el miedo a la fragancia de violeta que sale la poesía del siglo XVIII y al gran telescopio en cuyos cristales se duerme la musa enferma de libre. La verdadera lucha es con el duende. Se saben los caminos para buscar a Dios. Escuchar esto es importante. Desde el modo bárbaro que imita del modo sutil del místico, con una torre como Santa Teresa a 3 caminos como San de la Cruz. Y aunque tengamos que reclamar con voces a Isaías, verdaderamente tú eres Dios escondido. Al fin y al cabo Dios manda lo que lo busca, su primera espiga de fuego. Para buscar el duende no hay mapa ni ejercicio, solo se sabe que quema la sangre, como típico de vidrio, que agota, que rechaza toda la dulce geometría aprendida, que rompe los estilos, que hace que Goya, maestro de los grises, en las platas y en las rosas de la mayor pintura inglesa, pinte con la rodilla y los puños como horribles negros del betún, o que desnuda el Mosén cinto de Montreal con el fío de los Pirineos, o lleva a Jorge Manrique a esperar a la muerte en el páramo de los Caños, o viste con un traje verde satimbanqui el cuerpo dilatado de Rimba, o pone ojos de pez muerto al conde Luchemont en la mercada del pueblo. Venga a significar... Es muy extenso, hay que leerlo, yo lo he leído como he podido, porque además como veis estoy catarrado y lo he dicho todo lo posible. Pero es esencial, lo tenéis ahí, se lo he pasado. Esto lo escribe Federico Lorca, exiliado de España, él lo hace en Puerto Rico, y él habla del duende. Y lo que viene un poco a explicar es que el duende es algo que se tiene o no se tiene. Y da igual que sea, no se trabaja, sale como dice de Goya, será bonito pintar en colores de otro color, de lo que sea, sin embargo con el negro y el betún le sale el arte y el duende. Pues eso es el duende. Hay quien lo tiene y hay quien no lo tiene. Y ya está. Y es tan sencillo como eso y tan difícil para comprenderlo. La comprensión del duende te lo está explicando. Te viene a decir, Lorca, viene a decir que, bueno, que hay una maravilla de cosas en la vida, pero hay algo tan sencillo que hay quien lo tiene y no lo tiene. Y que a veces, con un mero rasgo, si ustedes veis la pintura de Miró, por ejemplo, que nada más que hace círculos y pinta en rojo y pinta en blanco, pues por ejemplo, Miró es de los pintores que más me fascina y sin embargo no hace nada. En realidad lo que hace es pintar blanco sobre rojo, negro sobre blanco, hace un círculo, ¿no? Pues eso es el duende, con cosas tan sencillas y sin saber por qué, pues Lebrija no lo tendrá, otro no. Y puede haber otro que está trabajando toda su vida, y va a decir eso, y que no lo tiene. Y eso,
Es un don divino que Dios le da a algunas personas y a otras no lo tienen. Y hay que disfrutar de eso. Esa transmisión es importante. Que os transmita cualquier artista, no solamente lebrijano, os transmita algo, es lo importante que ustedes tenéis que tener en el flamenco. Y en el flamenco se transmite mucho. Se transmite el sentimiento, se transmite el amor, la amargura, la tristeza, y los mensajes son importantes. Así que yo creo que... Os he dejado el diálogo que él hace sobre el duende de Federico. Es poco conocido, pero me ha parecido muy interesante que lo tengáis. Lo leéis, es interesante. Hay que leerlo con más... Yo lo he leído muy rápido, pero sobre todo hay frases que son... Lebrijano, cuando él habla de Lebrijano, es el Lebrijano viejo, pero es creador de la debla. También mi padre crea un palo en el flamenco, que son las galeras, ¿vale? No sé si lo sabéis. ¿Alguna cosa más? ¿También tu padre le cantó a la Veracruz? Sí, te he dicho que él le canta a los blanquillos, le ha cantado al Cristo de la Veracruz, porque él se sentía muy de la Veracruz también. Lo que pasa es que él de chico era muy doloroso, pero él tiraba mucho, y hay algunas cosas en Telelebrija que se le cantándole al Cristo, que lo he visto yo. Que el actual dueño de Bacalaustre es el padre del marido de mi abuela. Pues tú sabes que ese bar lo voy a heredar yo. Pues yo estoy allí todos los días. Vamos, me tomo el café y la empresa. Deja la pregunta. Sí, Venga, venga, la última. Nicolás. ¿Cómo? Claro, la conocí. ¿Tú eres familia de ella? Se te nota. Claro que conozco a Ricardo. Ricardo es un gran guitarrista y un músico estupendo. Muy considerado ya. Muy considerado. Y tú eres sobre nieto, será de la Pepa, ¿no? Sí. Claro, yo conocí a tu abuela, personalmente. Y, hombre, tú eres moreno, ¿no? De apellido. Aquí nos conocemos todos casi todos. ¿Sabes que te tienen por aquí? Que te tienen... Ah, vale. Hombre, esto no me lo esperaba yo, Bueno, por parte del Antonio de Lebrija te hemos regalado esta medalla para que forme parte del legado de tu padre y también te pedimos muchas gracias por venirnos prestado parte de tu tiempo para hacer esta entrevista. Bueno, yo la verdad es que muchas gracias, de verdad. Estas cosas tan bonitas, tan sencillas, mi padre tiene todo lo que tú quieras, pero esto lo hubiera puesto en primer orden, lo digo para que lo sepáis. Mi padre esto le movía más que tener un premio del Girardillo y cosas. De hecho, yo creo que Juan de lo sabe porque yo con Juan de hablo mucho, el director del centro. Y de verdad, lo digo de verdad, sencillo. Yo creo que él decía una cosa muy interesante, decía, lo pequeño y lo grande van juntos, lo mediocre va solo, ¿sabes? Y él, estas cosas, si hubiera estado aquí, os aseguro que esto lo destinaría como uno de los mayores premios que él tiene, porque él siempre quiso esto, él no quiso ser grande, él luchó por algo mucho más importante que era que el flamenco esté hoy, que se tenga una casa del flamenco, que ustedes venir aquí. Eso es lo que él quería. Y esto es el ejemplo más claro. Este es el triunfo de él. Yo tengo un compañero, que también no sé si Juan de lo sabe, que es abogado, que es Sergio Arriaza, y parece que el destino a veces llega, ¿no? Él empezó de pasante, por decirlo, pero es mi compañero, y él, una de las cosas que me dijo, también es el éxito más grande, ¿no? Él tuvo un golpe con la moto, perdió el conocimiento y quedó en coma. Y no había forma de despertarlo en el coma. Él era un fanático de mi padre y le dijo, mira, no se despierta del coma que tiene no se despierta. Entonces el padre empezó a ponerle música de mi padre y despertó. Él está conmigo, trabajando conmigo. Él lleva una medalla de mi padre aquí puesta, la que no llevo yo. Y él, eso lo supo mi padre, llegó a conocer eso. Entonces, yo creo que si algo sirve en la vida, hacer algo, es por estas cosas, no por los grandes premios. Los grandes premios
no tienen la importancia, pero estos son grandes premios. Así que yo lo agradezco, estoy muy emocionado.